Tenéis hasta esta noche para entenderlo, murmuré sin que nadie me oyera. Mis hijos estaban sentados en el salón, sonriendo con educación a cada palabra que salía de la boca de mi nuera, como si ella fuera la única voz autorizada en aquella casa que durante décadas había sido mía. Los miré a los tres y sentí algo muy distinto al enfado. Era una mezcla de cansancio, incredulidad y una calma extraña. Ya no iba a pedir respeto. Había llegado el momento de reclamarlo. Estábamos en el piso de toda la vida, en un barrio tranquilo de Madrid, con las mismas paredes que habían visto crecer a mis hijos, celebrar sus cumpleaños, llorar sus suspensos y brindar por sus trabajos. El mismo salón con el aparador de madera, la mesa de comedor extendida para que cupieran todos, la vitrina con la vajilla que solo se sacaba en Nochebuena. Pero aquel día, mientras mi nuera hablaba como si llevara toda la vida al mando, tuve la sensación de ser una invitada en mi propia casa. Ella estaba en el centro de la conversación, como siempre últimamente. Laura, con su melena perfectamente peinada, sus uñas impecables y esa seguridad que parecía llegar antes que sus palabras. Hablaba de decisiones, de planes, de cosas que se iban a hacer y de cómo se iban a hacer. Mis hijos asentían. Alguna vez añadían un detalle, reían con ella, buscaban su aprobación. Yo observaba en silencio. Cada vez que intentaba intervenir, una frase suya caía por encima y desviaba el tema. No era un corte directo, grosero. Era algo más fino, más peligroso. Vi cómo Luis la miraba con la misma atención con la que de pequeño me miraba a mí cuando le explicaba los deberes. Vi cómo Marta la defendía incluso antes de que nadie la atacara. Y me dolió, claro que me dolió. Pero el dolor ya no era nuevo. Llevaba tiempo instalándose conmigo, como un inquilino incómodo que se empeña en no marcharse. Mis ojos recorrieron el salón. Las fotos de comuniones, de veranos en la playa de Benidorm, de navidades con mi marido, Antonio, levantando la copa de cava. Yo, más joven, con un delantal lleno de harina, rodeada de niños con la cara manchada de chocolate. La vida entera estaba colgada en esas paredes. Y sin embargo, en ese momento, parecía que los únicos recuerdos que contaban eran los que Laura decidió mencionar. Recordé cuando todo empezó a cambiar. No fue de golpe. Ella llegó con una sonrisa, un ramo de flores y una caja de pasteles de una pastelería fina del centro. Se mostró encantadora, respetuosa. Me llamaba suegra, con cariño. Me pedía recetas de cocido. Me decía que yo era el pilar de la familia. Yo quería creerlo. Quise pensar que por fin Luis había encontrado a alguien con quien compartir la vida. No vi venir la lenta sustitución. Primero fueron cosas pequeñas. Un día propuse hacer la comida familiar aquí y ella respondió, con una sonrisa, que mejor en su casa, que así no me cansaba. Otro día, cuando pregunté por un asunto económico que siempre habíamos tratado mi marido y yo, ella contestó por encima de Luis, con un tono de quien ya tiene toda la información. Después, cuando yo daba una opinión, alguien contestaba que ya lo habían hablado con Laura y que estaba casi decidido. Todo envuelto en sonrisas, palabras suaves y un supuesto interés por mi salud, por mi descanso, por mi edad. Poco a poco mi voz dejó de ser necesaria. Luego dejó de ser escuchada. Y al final parecía que molestaba. Esa noche, mientras Laura hablaba de cambios en la gestión del piso, de decisiones sobre la casa del pueblo en Castilla, de trámites con el banco, vi a mis hijos asentir con la misma facilidad con la que años atrás asentían cuando yo les decía que se pusieran la bufanda porque hacía frío. Solo que ahora la bufanda la elegía otra persona, y en mi garganta empezó a formarse una frase que nunca había dicho. Tenéis hasta esta noche para entenderlo. No la pensé, simplemente salió, en voz tan baja que ni ellos ni ella la oyeron. Pero yo sí, y supe que era el aviso. No para ellos, para mí. Hasta esa noche iba a limitarme a observar. Después, actuaría. Me levanté despacio y fui a la cocina a preparar café, como había hecho miles de veces. El ruido familiar de la cafetera, el olor del café recién hecho y de las tostadas me anclaron un poco a tierra. Mientras colocaba las tazas en la bandeja, repasé mentalmente los últimos meses, las conversaciones que se habían tenido sin mí, las firmas que yo no recordaba haber puesto, las decisiones de las que me enteraba a medias. No era solo una cuestión de orgullo. Empezaba a sospechar que no era únicamente una cuestión emocional.
Antonio siempre había sido muy organizado. Después de jubilarse, se pasó semanas revisando papeles, ordenando carpetas, dejando todo por escrito. Siempre decía que quería que si él falleciera antes, yo no tuviera que pelearme con nadie por nada. Y así fue. Cuando él murió, el dolor fue insoportable, pero al menos todo estaba claro. ¿O eso creí yo? El café estaba listo cuando regresé al salón. Serví las tazas con la misma delicadeza de siempre, escuchando de fondo cómo Laura contaba que había hablado con el chico del banco para cambiar unas domiciliaciones, que el notario tal le había dicho no sé qué sobre la casa del pueblo, que el gestor había recomendado otra cosa. Había muchos, el chico, el señor, el despacho. Yo, en cambio, escuchaba nombres concretos, fechas, detalles, y los guardaba. No era la primera vez que tenía que sacar adelante algo en silencio. De joven, con Antonio trabajando todo el día, me pasé años sosteniendo la casa, los horarios, los imprevistos. Aprendí a observar, a esperar el momento exacto para decir lo justo. La paciencia no era pasividad, era estrategia. Aquella noche, mientras mi hijo reía una broma de su mujer y mi hija recogía los platos sin mirarme a la cara, pensé que mi paciencia ya había hecho su trabajo. Ahora le tocaba el turno a la estrategia. Cuando se fueron, el piso volvió a quedar en silencio. Cerré la puerta despacio, apoyé la espalda en la madera y dejé que el aire me saliera del pecho en un suspiro largo. No lloré, no me apetecía llorar. Me senté en una silla del recibidor, miré el pasillo alargado de mi casa y me dije en voz alta, esta vez sin susurros, que esa historia no iba a terminar conmigo convertida en un bulto olvidado en un rincón del salón. Esa noche casi no dormí, no por angustia, sino por claridad. Repasé los Drown en las mesas del pasillo, las carpetas del armario de la habitación, el viejo archivador azul donde Antonio guardaba las cosas importantes. Sabía que ahí, en algún sitio, estaba la llave de todo. No una llave metafórica, una de verdad, o varias. Al día siguiente, cuando la luz de la mañana empezó a colarse por las rendijas de la persiana, me preparé un café solo y me senté en la cama con la bandeja delante. No tenía prisa, tenía tiempo. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía un plan. Empecé por el estudio, el pequeño cuarto que Antonio llamaba pomposamente despacho, pero que no era más que una habitación con una mesa, 2 sillas y una estantería abarrotada de carpetas y libros de contabilidad. Pasé un paño por la balda de arriba y me encontré con el marco de una foto de nuestra primera Navidad aquí en Madrid, con Luis en brazos y Marta todavía en la barriga. Detrás, algo rascó la madera. Metí la mano y noté el borde de un sobre. Lo saqué con cuidado. Era un sobre grande, amarillo, con la esquina doblada. Tenía la letra de Antonio escrita en una esquina. Para cuando yo no esté. Sentí un nudo en el estómago. Podría haber abierto ese sobre años atrás. Después de su muerte, entre papeles de la Seguridad Social, certificados y citas en el ayuntamiento, se me debió pasar. O quizá lo vi y no quise leerlo entonces. Ahora era diferente. Lo abrí. Dentro había una carta, varias fotocopias de escrituras y algunos recibos de banco. La carta era clara. Antonio explicaba cómo quería que se gestionara el piso de Madrid, la casa del pueblo, una pequeña cantidad ahorrada en un depósito y un par de cuentas corrientes. No hablaba de grandes fortunas porque no las teníamos, pero sí hablaba de algo que para mí valía más que el dinero. Respeto. Decía que el piso de Madrid debía seguir siendo mi residencia mientras yo viviera, que ninguna decisión importante se tomara sin mi conocimiento, que la casa del pueblo, aunque estuviera a nombre de los dos, se mantuviera para uso de los hijos, pero siempre respetando mi opinión. Añadía que cualquier cambio en las cuentas debía hacerse con mi firma y la de uno de los niños, no de terceras personas. Todo estaba ahí, negro sobre blanco. Y sin embargo, en los últimos meses, las cosas no habían funcionado así. Pasé a las fotocopias de escrituras. Una de ellas, más reciente, mostraba un cambio en las condiciones de la casa del pueblo. Había un papel con mi nombre y una firma que se parecía mucho a la mía, pero no lo era. Noté un hormigueo en los dedos. Me miré la firma durante un buen rato. Antonio siempre decía que mi firma era muy reconocible. Esa, en cambio, carecía de un gesto que yo siempre hacía al final, un pequeño giro. Me puse las gafas, encendí la lámpara y saqué otros papeles de un cajón para comparar. Mis manos temblaban un poco, pero no de miedo, de certeza.
Aquello, si se confirmaba, no era solo una falta de respeto, era un delito. No iba a enfrentarme a todo esto sola, no esta vez. Guardé la carta de Antonio y las fotocopias en una carpeta y me fui al piso de enfrente, el de Carmen, mi vecina de toda la vida del cuarto. Ella me abrió con el delantal puesto y el olor a griso saliendo de la cocina. Al verme con la carpeta en la mano y esa cara que yo misma no había visto, pero que debía de estar muy seria, me hizo pasar sin preguntar demasiado. Nos sentamos en su mesa de cocina, la de mantel de hule con flores, y fui sacando los papeles uno por uno. Mientras ella leía, el guiso burbujeaba en la cocina, y un programa de radio hablaba de política a lo lejos. Carmen frunció el ceño en más de una ocasión. Leyó la carta de Antonio en voz baja, moviendo los labios, y luego pasó a las escrituras. «Esto no me gusta nada», dijo por fin. «Mi hijo puede verlo. Ya sabes que ahora trabaja en una notaría. Y también conozco una abogada del barrio que lleva muchos temas de herencias y propiedades. Si quieres, les enseñamos esto». No dudé. Acepté su ayuda con una gratitud que me subía a los ojos en forma de lágrimas que no dejé caer. Necesitaba a alguien que mirara esos papeles con distancia, con conocimiento. Yo tenía la intuición y la memoria. Ellos tendrían las palabras técnicas, las vías legales. Ese mismo día por la tarde estaba sentada en un pequeño despacho lleno de archivadores y olor a papel. El hijo de Carmen, el notario joven, pasó los dedos por los documentos como quien acaricia un libro antiguo. Me explicó, con calma, que algunos movimientos no encajaban con lo que estaba escrito en la carta de Antonio. Luego se detuvo en la escritura con la firma dudosa. Me enseñó donde la tinta parecía distinta, cómo la presión del bolígrafo cambiaba, cómo la R de mi nombre no era igual que en otros documentos. No hacía falta ser una experta para ver que algo raro había, pero él lo corroboró con palabras que daban peso a mi sospecha. Al día siguiente me reuní con la abogada recomendada. Era una mujer de unos 40 años, de mirada directa y tono sereno, acostumbrada a escuchar historias largas antes de ponerles nombre en un lenguaje que cupiera en un escrito judicial. Le conté mi versión. Le enseñé la carta de Antonio. Le hablé de las reuniones de las que me enteraba tarde, de las decisiones por mi bien en las que yo no estaba presente. Ella fue tomando notas, marcando fechas, subrayando nombres. Cuando terminamos, me miró con firmeza. Aquí hay como mínimo un problema serio de falta de transparencia, y posiblemente algo peor. Podemos pedir copia de todo lo que se haya firmado en estos años en el registro, en el banco donde haga falta. Y si se confirma que se ha usado su nombre de manera indebida, se corrige. Con calma, pero se corrige. Esto no va de pelearse, va de poner las cosas donde tienen que estar. Me gustó esa frase. Poner las cosas donde tienen que estar. No buscaba humillar a nadie, buscaba eso. Trazamos un plan. Primero, pedir toda la documentación oficial relacionada con el piso de Madrid, la casa del pueblo y las cuentas. Segundo, revisar cada papel. Tercero, proponer una reunión con mis hijos, con la abogada presente y, si era necesario, con alguien del Servicio de Mediación Familiar del Ayuntamiento. Un espacio neutral, donde la conversación no pudiera esconderse detrás de emociones descontroladas. Volví a casa con la carpeta más llena y la cabeza más clara. Esa noche, mientras hacía una tortilla de patatas para cenar, pensé en Laura. Me la imaginé segura, convencida de que tenía todo bajo control, apoyada en esa confianza absoluta de quien cree que los demás no se enteran de nada. Sonreí sin alegría, pero sí con cierta paz. No iba a ser yo quien gritara. Serían los papeles, uno detrás de otro, los que hablarían. Cuando llegaron las copias oficiales, unos días después, me senté en la mesa del comedor, abrí todas las carpetas y me dispuse a leer. Había movimientos bancarios que yo no recordaba haber autorizado, reuniones en el banco a las que nunca fui, decisiones sobre la casa del pueblo tomadas en fechas en las que casualmente yo había estado enferma. Mi nombre aparecía en documentos donde en realidad yo no había estado presente. La abogada confirmó que la firma sospechosa no se sostenía. No era una casualidad, era un patrón. Acepté el dolor que eso traía. Acepté que alguien a quien mi hijo amaba había jugado con cosas que para mí eran sagradas. Y acepté también que mis hijos habían sido, como mínimo, ingenuos. Pero nada de eso iba a detenerme. La abogada organizó la reunión, no en mi salón, ni en casa de Luis, ni en el restaurante de siempre. En una sala de un centro de mediación del ayuntamiento, con sillas sencillas, una mesa grande y agua en jarras transparentes. Un espacio que no pertenecía a nadie y pertenecía a todos. Allí, dijo, era más fácil que las personas se escucharan. El día de la reunión madrugué más de lo habitual. Preparé café, me vestí con una blusa que Antonio siempre decía que me favorecía y me miré al espejo un buen rato. No buscaba parecer más joven. Buscaba recordar quién era yo antes de que empezara a sentirme pequeña.
Vi en el reflejo una mujer que había sacado adelante una familia con recursos justos, pero con abundancia de amor. A una mujer que había enterrado a su marido, que había pasado noches en vela cuando el dinero no llegaba, que había ido a tutorías, urgencias, reuniones de vecinos. No era un adorno, no era un estorbo. Era el centro de muchas de esas historias. Llegué al centro unos minutos antes. La sala olía a papel y a un ligero perfume que debía de ser del limpiador. La mediadora, una trabajadora social de voz suave, se presentó y explicó cómo iba a funcionar todo. La abogada se sentó a mi lado, con sus carpetas ordenadas. El notario joven se unió por videollamada por si hacía falta explicar algo, técnico. No era una emboscada, era una puesta en orden. Luis llegó primero, con prisa y cara de no saber muy bien qué esperaba encontrar. Marta entró después mirando a un lado y a otro. Laura llegó la última, con esa seguridad casi teatral que también conocía. Me saludó con 2 besos, como si nada pasara. Yo respondí con educación. No iba a jugar a su juego. La mediadora explicó que estábamos ahí para aclarar algunas cuestiones sobre la gestión del patrimonio familiar y asegurarse de que todas las decisiones se hubieran tomado con información y consentimiento de las personas implicadas. Habló de respeto, de escucha, de no interrumpir. Yo asentí. No iba a interrumpir, no lo necesitaba. La abogada empezó por el principio. Sacó la carta de Antonio, la puso sobre la mesa y leyó en voz alta algunos fragmentos. Sus palabras sobre el piso de Madrid, sobre la casa del pueblo, sobre mi papel como persona central en esas decisiones. Mientras leía miraba de reojo a mis hijos. Vi cómo Luis se removía en la silla. Marta tenía la mirada clavada en la carta, como si estuviera leyendo ahí por primera vez a su padre de verdad, y no solo el recuerdo difuso de sus bromas. Luego vino el turno de los documentos oficiales. El notario explicó con calma cada escritura, cada modificación, cada firma. Señaló la que parecía haber sido falsificada. Explicó las diferencias de tinta, la forma de las letras, la ausencia de aquel pequeño gesto final que yo siempre hacía con mi pluma. La mediadora miró a Laura y le pidió con respeto que explicara cómo se habían hecho esos trámites. Las respuestas de Laura al principio sonaron seguras. Había prisas, había papeles que había que firmar, había malentendidos con el banco, pero a medida que la abogada y el notario añadían datos, fechas, detalles, su seguridad empezó a resquebrajarse. Sus frases se llenaron de «no recuerdo bien», «yo creía», «me dijeron». Luis la miraba con el ceño fruncido. Marta empezó a hacerle preguntas a ella directamente, no a la abogada. Y en medio de todo eso, me llegó mi momento. La mediadora me miró y me preguntó si quería decir algo. Podría haber aprovechado para soltar todo el dolor acumulado. Podría haber gritado, llorado, reprochado. En lugar de eso, respiré hondo y hablé como quien cuenta una historia conocida. Les recordé cómo habíamos llegado a ese piso, cómo Antonio y yo nos pasamos años ahorrando, renunciando a vacaciones para poder pagar la entrada. Les hablé de las noches en las que me quedé sola cuando su padre trabajaba turnos dobles, de las veces que yo fui a hablar con directores de bancos, de colegios, de médicos, de las decisiones que tomamos juntos, siempre pensando en ellos. No dramatizaba, no hacía falta. La verdad, dicha sin adornos, pesaba suficiente. Luego les hablé de cómo me había sentido en los últimos años. Les conté que había empezado a notar que mi voz no contaba, que me enteraba de cambios por terceros, que se tomaban decisiones por mi bien sin que nadie se molestara en preguntarme qué quería yo. Les dije que me había dolido, pero también les dije que no estaba allí para vengarme de nadie. Estaba allí para recuperar el lugar que me correspondía, ni más ni menos. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Luis tenía los ojos brillantes. Marta respiraba entrecortado, como quien intenta sostener algo que se le escapa. Laura ya no sonreía. Miraba los papeles como si hubieran aparecido de la nada. La abogada propuso entonces una serie de pasos concretos. Revisar y corregir las escrituras donde mi firma no era auténtica. Dejar por escrito que ninguna modificación del patrimonio familiar se haría sin mi consentimiento y sin que yo estuviera presente. Establecer un sistema para que toda operación con las cuentas fuera transparente para todos. No eran castigos, eran reglas claras. Luis fue el primero en asentir. Con la voz rota, pidió disculpas.
No fue un discurso largo ni bonito, fue sincero. Dijo que se había dejado llevar, que había confiado demasiado, que había supuesto que si Laura decía que algo era lo mejor, lo era. Marta, entre lágrimas, admitió que le había resultado cómodo no pensar demasiado en esas cosas, que había preferido creer que otros sabían más que ella. Me miraron y dijeron, sin adornos, que se habían equivocado. Acepté sus disculpas, no porque borraran lo sucedido, sino porque abrían una puerta a una nueva forma de tratarnos. Laura habló al final. No reconoció todo, no esperaba que lo hiciera, pero sí admitió que quizá había tomado demasiado protagonismo en decisiones que no le correspondían. Aceptó la corrección de los documentos, aceptó las nuevas reglas. Lo hizo con un tono menos seguro, menos perfecto. Por primera vez, la vi como una persona y no como una figura que había venido a ocupar mi lugar. Salimos de aquella sala cansados, con la cabeza llena y el corazón todavía removido. Pero salimos con algo que hacía tiempo que no teníamos. Un marco, un acuerdo, una base desde la que reconstruir sin seguir pisando las mismas heridas. Los días siguientes fueron extraños. Todo parecía igual y al mismo tiempo distinto. El piso seguía siendo el mismo, con las mismas fotos, los mismos muebles, el mismo vecino que ponía la radio demasiado alta los sábados. Pero cuando mis hijos venían a verme, ya no hablaban de decisiones tomadas. Me preguntaban qué opinaba. Me contaban lo que la abogada estaba tramitando. Me enseñaban copias de papeles. Me pedían que firmara delante de ellos, sin prisas, leyendo cada línea. Empezaron a llegar también gestos pequeños, pero importantísimos. Un mensaje de Luis para preguntarme si quería ir con ellos a pasar el fin de semana al pueblo. Una llamada de Marta solo para decirme cómo le había ido el día. Una tarde en la que Laura apareció sola en casa, con una tarta comprada en la pastelería del barrio, y me pidió sentarse a hablar. Esa conversación fue tensa al principio. Ella defendió algunas cosas, suavizó otras, intentó justificar su manera de hacer. Yo le escuché sin interrumpir. Luego le hablé de lo que significaba para mí ese piso, esa casa del pueblo, esas cuentas que no eran solo números, sino años de esfuerzo. Le dije, sin gritar, que me había sentido desplazada, engañada, que una cosa era ayudar y otra era hacerse la dueña. A su manera, creo que lo entendió. No sé por convicción o por cansancio. Aceptó que a partir de entonces, su lugar no sería el de decidir, sino de proponer, igual que cualquier otro. La confianza no volvió de un día para otro, ni con ella ni con mis hijos. La herida estaba ahí, pero las medidas que habíamos tomado ayudaron. Las cuentas empezaron a estar claras, los documentos en orden. No hubo más firmas dudosas, no hubo yo pensé que, y poco a poco el ruido de la desconfianza fue bajando de volumen. Yo también tuve que cambiar cosas. Tuve que admitir que, por miedo al conflicto, había dejado pasar comentarios que no debía haber dejado pasar. Que por no molestar, había concedido espacios que luego costó recuperar. Aprendí a decir, no me parece bien, sin sentir que estaba siendo pesada. Aprendí a pedir explicaciones sin disculparme por ello. Y sobre todo, aprendí algo que debía haber sabido siempre, que no se trata de hablar más alto, sino de no desaparecer de la conversación. Con el tiempo, la casa volvió a llenarse de risas en cumpleaños, de discusiones sobre fútbol que escuchábamos en la radio mientras preparábamos la cena. Mis nietos correteaban por el pasillo, se peleaban por sentarse a mi lado y me pedían que les contara historias de cuando sus padres eran pequeños. En esas historias, yo volví a ser protagonista. Ellos me escuchaban con ojos muy abiertos, como si descubrieran que, antes de ser la abuela, yo había sido muchas cosas. Una tarde, mi nieta mayor se quedó mirando una foto del salón en la que aparecíamos todos en la playa. Me preguntó
¿quién había comprado aquel flotador rosa tan enorme? ¿Y quién había insistido en llevar bocadillos de tortilla en lugar de comer en el chiringuito? Me reí y le dije que había sido yo. Por supuesto. Ella sonrió, como si eso le confirmara algo importante. En esos pequeños momentos comprendí que mi verdadera herencia no eran las escrituras ni las cuentas, era la memoria. Era la forma en que mis hijos y mis nietos me miraban. Era que supieran que su historia empezaba, en parte, en mis manos. A veces, cuando salgo al balcón al atardecer y miro el cielo de Madrid teñido de naranja, pienso en todo lo que hemos pasado. Podría haber terminado mal. Podría haberme resignado a ser una sombra, a dejar que otros decidieran por mí hasta el final. Pero no lo hice. No hice ruido, no hice escándalos, no organicé escenas. Me limité a sostener la verdad, a buscar ayuda donde había que buscarla, a presentar los hechos con calma. Si alguna vecina me pregunta cómo lo hice, le digo siempre lo mismo. Que guarde bien sus papeles, que no permita que la traten como si ya no entendiera nada, que cuando algo no le cuadre, haga preguntas, que no se acostumbre a ser invisible y sobre todo, que recuerde que la vida de una no es un favor que le hacen los demás, es suya. Yo, por mi parte, he decidido repetirme una frase cada mañana mientras me preparo el café y escucho a los vecinos bajar por las escaleras. No voy a volver a hacerme pequeña en mi propia historia. He tardado muchos años en aprenderlo, pero ahora que lo sé, no pienso olvidarlo.